Vean esto, claramente lo advierte, 100 grados centígrados. Meterte a nadar a esta playa te podría cocinar. Amigos, amigas, comienza una aventura congelada más. Claro que sí, estamos en Islandia. Qué hermoso es conducir por estas carreteras, apreciar los colores, los paisajes, magia ante nuestros ojos, momentos que sin duda te hacen decir, wow, qué lindo estar viviendo esto, pero a la vez qué aterrador. Por favor, que no se nos ponche una llanta, por favor, que no nos quedemos sin gasolina, porque wow, impacta las condiciones climáticas en las que estamos y sobre todo lo solos que llegamos a estar. De verdad, el silencio aquí, no hay una sola alma, de verdad, a kilómetros y kilómetros de distancia. De hecho, dato curioso, ¿sabían ustedes que Islandia tiene de las densidades de población más bajas en todo el planeta? En general, en promedio del país tiene una densidad de población de 4 personas por kilómetro cuadrado, pero esto sí tomamos a Reykjavik dentro de esta referencia, que es la ciudad capital. Pero si nos vamos afuera de la ciudad, ya como se vive en el resto de las comunidades, la densidad de población es de, escúchenme bien, 1 persona por kilómetro cuadrado. Wow, las distancias pandémicas de 2 metros de distancia para estos carnales no eran nada. Era así de, por favor, brother, tengo 1 kilómetro para mí solito, no me estés rompiendo las pelotas. Y vean, esto que estamos viendo está súper interesante. De hecho, por eso es que pedí bajarnos justo acá para poder grabar. Esto que tengo a mis espaldas es una planta geotérmica. Significa que aquí se genera electricidad utilizando el calor, la energía que nos da la misma tierra. En Islandia hay más de 100 volcanes. A pesar de ser un territorio, una isla pequeña, tienen más de 100 volcanes y por supuesto que los aprovechan. Gran parte de su electricidad se genera utilizando el mismo calor, la misma energía que la tierra les da, e incluso el agua caliente que usan en las casas para bañarse, para cocinar, para calentar los hogares, ¿no? Los sistemas de calefacción vienen directamente del suelo calentado naturalmente por los volcanes. En las carreteras puedes ver cómo hay unas tuberías gordas, de verdad muy gordas, súper largas, que son las que transportan el agua desde las fuentes de poder, que son por ejemplo estas plantas, tal como la que nos encontramos en la carretera, hasta las comunidades, ¿no? Hasta las ciudades. Algo muy sorprendente, algo muy cool y un gran uso de los recursos naturales, enteramente renovables, completamente naturales. Pues bueno, continuemos nuestro camino por estas mágicas carreteras. Hoy vamos a visitar un parque nacional, vamos a estar asombrándonos por los paisajes, por todo lo que esta hermosa tierra tiene que darnos. Acompáñenme, vamos a seguir pasando frío, vamos a seguirnos congelando. Vamos a darle. ¿Alguna vez habían escuchado sobre una playa caliente? Mejor dicho, una playa con agua caliente. Pues en las regiones volcánicas de Islandia esto es una realidad. Es completamente alucinante pensar que afuera estamos a unos -3, -4 grados centígrados y adentro del agua está a 100 grados centígrados. Incluso hay letreros que dicen así de cuidado, está extremadamente caliente. Y vean ahí, por ejemplo, ven cómo está enrejada esa zona. Esa zona es para que la gente no camine por el borde del agua porque está demasiado caliente. Pueden ver cómo está humeando, ¿no? Incluso cómo está burbujeando aquí. Esto es porque todo este suelo es suelo volcánico. Entonces está tan caliente y estas aguas no son tan hondas. Igual y el punto más hondo será de unos 10 metros. Se calienta al punto que puede llegar a hervir, tal como lo estamos presenciando. Si nos fuéramos hasta abajo del agua y caváramos el suelo, nos encontraríamos eventualmente con lava. E incluso se puede ver desde aquí la división de cuál es el agua caliente y el agua fría. Si de repente empiezas a sentir que está frío, lo que tienes que hacer en vez de salir a la superficie es seguir nadando, es seguirte sumergiendo para poder encontrarte con el suelo volcánico. Vean, esta es otra muestra de lo caliente que está el suelo. ¿Ven estas montañas
montañitas que se hicieron aquí, pues acá abajo están cocinando pan. Me dicen que es un método como muy local, ¿no? Algo muy tradicional, muy artesanal que se practica en esta región, que básicamente haces un hoyo de unos 2 metros más o menos, agarras la masa, la moldeas, la metes ahí, lo tapas, lo dejas reposando de 20 a 30 horas y vas a tener tu pancito bien rico, bien sabroso, cocinado por la madre naturaleza usando el calor de un volcán. Vamos a sentir el agua, ¿ok? Esta no, porque esta evidentemente está hirviendo. Hay puntos que de verdad sería tonto, ¿ok? Sería tonto agarrarlos. Pero vean, justo aquí. Uf, no mamen, está, ay, wow, ay, está caliente, pero caliente de verdad. Y es curioso porque, a ver, te calientas un ratito ahí, pero luego saco mi mano y ya la siento mucho más fría. Qué tremenda locura, ¿no? Poder venir a la playa congelándote, te metes al agua y uf, un alivio al instante. Esta imagen de aquí es la perfecta descripción de lo que estamos viviendo. Helado afuera, congelado e hirviendo adentro. Y vean, es muy loco como en muchas zonas de la playa sí te ponen letreros así de no pasar, peligroso, porque pues sí te puedes quemar con el agua. Incluso el suelo de repente puede estar inestable, puede estar muy aguado, le haces un hoyo y ya te quemaste, adiós pie. Y bueno, si subimos tantito hacia acá podemos ver cómo es que hay lugares que le sacan provecho turístico a las aguas volcánicas y han hecho pequeños balnearios, ¿no? Pequeñas piscinas. Básicamente lo que hacen es que sacan agua de la playa, la colocan en pequeñas piletas y se enfrían a una temperatura para que el humano pueda soportarla y pueda nadar en ella. Entonces, ¿qué tal? Eso sí que está rico, eso sí que está sabroso. Pero ajá, quédate en la alberca porque si nadas hacia allá podrías en efecto cocinarte, hervirte como un huevo cocido. Nadar en esas playas podría convertirte en el pollo de un sancocho digno de ser preparado por tu abuela. Vaya dato perturbador. Esto que estamos caminando es el antiguo pasillo del Parlamento. Básicamente nos tenemos que remontar a tiempos de los vikingos. Toda esta zona es muy de vikingos. Y este camino es el que pasaban las personas que iban a ser ejecutadas, ¿no? Que ya les habían dicho, brother, hiciste cosas muy malas, te vamos a tener que matar. Entonces tenían que caminar todo esto de aquí, así estos pasos que estamos recorriendo, hasta llegar al punto en donde iban a ser ejecutados. Ay, caramba, está bien resbaloso. Hemos llegado a la cascada de El Hacha. ¿Por qué se llama cascada del Hacha? Seguramente se están preguntando. ¿Será porque el agua cae a tal velocidad que corta como un hacha, no filoso? Pues no, de hecho la razón de su nombre es bastante literal. Aquí solían cortarle la cabeza a personas con un hacha. Así como tal, ven que les contaba que el sendero por el que caminábamos era como el sendero del ejecutado. Pues aquí era su destino, entonces con un hacha agarraban y ¡pa! Te decapitaban, cabeza fuera. Tiempos de los vikingos, tiempos bastante sangrientos. Y bueno, más allá de eso, analicemos lo hermoso que es todo este panorama que, wow, de verdad es impactante como todo está muy congelado, de verdad, muy congelado. Me impacta cómo es que la cascada, a pesar de estar fluyendo, ¿no? De estar en constante movimiento, se logra congelar por grandes pedazos. Nos pone a pensar y reflexionar por qué es que en efecto ni siquiera los mosquitos desean habitar estas praderas. Pero no, es muy lindo, es muy bello, solo que sí, qué tremendo, perrísimo frío hace. Ay, hasta la cascada está congelada. Bueno, a seguir moviéndonos. Que de verdad las manos siento como cada vez se me hacen más tiesas, se me congelan. Vamos, continuemos. Aquí junto a la playa mortalmente caliente hay un puestecito en el cual te venden el pan, ¿ok? De hecho los panes que se están cocinando te los venden acá. Y vean, está cool, lo puedes comer con tu mantequillita, lo que sea. O este está cool, trae trucha y trae huevo, que estas son las truchas que se pescan en estas aguas, que de hecho muchas de ellas es muy impresionante, pueden llegar a pesar 13, 15 kilos. Imagínense una trucha de 15 kilos. Vaya que batallaría mucho, te mordería. Y bueno, el huevo que tiene aquí también, pues es como de las granjas locales. Entonces, un platillo bastante islandés. Pues probemos, ¿ok? Miren, qué locura. Un pan cocinado con calor del volcán, acompañado de trucha de 15 kilos y huevo islandico. No todos los días uno es tan afortunado. Provechito.
Está brutal. Solamente añadiré que el pan sí se siente como congelado, como frío. Entonces que obviamente es muy loco pensar que en el momento en el que lo sacas del hoyo, estás a 3 grados centígrados, ya se te enfrió, pero así. Entonces sí, el pan se siente como duro, como si fuera un pan sumamente viejo, pero es lo que es. Y hay que apreciar la magia de que pues, se cocinó bajo un hoyo con calor volcánico. Aunque sí, diré que no ha sido el mejor pan que he comido, aunque sí de los más especiales. Pues provechito, ¿se les antojó? Comenten abajo. Pues amigos, amigas, muchas gracias por haberme acompañado. Ya la noche ha caído. Espero que este video les haya gustado, que hayan aprendido una o dos o tres cosas nuevas. Me faltó mencionar algo, me quieren corregir, por favor, abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo. Adiós.